la reinvención del psicoanálisis. Lo que hizo Lacan fue, a partir de sus estudios de psiquiatría, tratar de ver nuevamente el papel que tenía Freud para pensar las patologías, especialmente la psicosis. Lo interesante de Lacan es que, aunque está situado como uno de los post-freudianos, en el sentido de que su trabajo comienza, propiamente dicho, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, 1943 empiezan algunos de los trabajos, recordemos que la Segunda Guerra termina en 1945, entonces empieza Lacan con esta serie de preguntas sobre la psicosis y empieza a aproximarse al pensamiento freudiano, pero lo hace con bases verdaderamente distintas. Empieza a tratar de establecer criterios lógicos, está tratando de encontrar cuáles son los resortes auténticos de la condición humana. En ese sentido, precisamente hacia 1950, es que Lacan propone lo que va a ser la relectura del reencuentro con Freud. Y es a partir de esos momentos en que lo hace, pero lo hace de la mano de Lévi-Strauss. Lacan camina todas sus lecturas de Freud a partir de la idea de lo que es la antropología estructural y de encontrar en esa antropología estructural como los mecanismos epistemológicos que le podían ayudar a Lacan tener una nueva visión del pensamiento del Sigmund Freud. Así es donde Lacan, por ejemplo, en 1953, empieza a introducir lo que nosotros llamamos como lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, nos propone que la condición humana no puede ser entendida en uno solo de los planos. Tienen que intervenir tres. Y de esto iremos viendo. También es importante que sepamos que los conceptos que Lacan utiliza, por ejemplo, en 1953, no van a ser los mismos a lo largo de su trabajo. La enseñanza de Lacan va cambiando y usa a veces los mismos conceptos, pero nos damos cuenta que amplía su capacidad semántica, es decir, la capacidad de decir más cosas. Esa es una de las complejidades que tiene el pensamiento lacaniano, que las categorías lacanianas se van enriqueciendo, se van complejizando. Y entonces de repente el concepto de lo real empieza a tener 20 años de trabajo y entonces deja de ser algo que pueda ser como objetivable en un diccionario, por ejemplo. Lo real es tal cosa, lo simbólico es tal otra, porque es muy complejo. O sea, de lo real habría que escribir un libro, de lo simbólico otro libro, de lo imaginario otro libro, para tratar de entender de alguna forma cómo esos conceptos se fueron enriqueciendo. En 1953 también es cuando Lacan utiliza el concepto de el inconsciente está estructurado como un lenguaje. A partir de ello, es un viraje en lo que es el psicoanálisis. Lacan nuevamente saca de alguna forma este espíritu de la filosofía alemana que estaba en Freud, eso que de alguna forma fue envejeciendo con Freud y que efectivamente en el esquema del psicoanálisis ya vemos que Freud está francamente abriéndole las puertas a Ana como sucesora y de alguna forma sí le permite pensar que el yo sea el centro de su práctica clínica, ¿no? Sin embargo, Lacan regresa a este espíritu y está verdaderamente mostrando la importancia de lo inconsciente. Ahora, entendido de otra manera. Entendido, por ejemplo, para Lévi-Strauss, el inconsciente son los mecanismos, las operaciones y las instrucciones que norman la acción simbólica. En Lacan, esto mismo está ahí de alguna forma concernido. Entonces ya estamos hablando de otros principios, estamos hablando de otra clínica. Y poco a poco Lacan empieza en su producción, al acercarse a Freud, a construir una teoría, una revolución que paradójicamente lo va separando. En este sentido, entonces, podemos ver que el inconsciente freudiano ya no es el inconsciente lacaniano, que el yo freudiano no es el yo lacaniano, en donde Lacan incluso introduce dos conceptos, que es el moi y el je,
para hablar del yo. Habla del super yo, pero Lacan lo hace también a partir del tú, es decir, de estas comandas que los padres dejan en los hijos. Habla del ideal del yo ideal, pero ya desde otras direcciones. Entonces vamos viendo cómo Lacan en su praxis clínica, en su construcción teórica, empieza a generar un campo paradigmático totalmente alejado después de lo que ha sido la propuesta freudiana, pero siempre a la luz de la misma, o sea, siempre dialogando críticamente con Freud. O sea, no podemos pensar en Lacan como un tipo que estuviera denostando a Freud. Era una lectura que estaba haciendo, intentando encontrar los resortes, la claridad, los mecanismos por los cuales Freud había construido lo que dijo. Es decir, una lectura epistemológicamente orientada de la propuesta freudiana. Eso es lo rico del pensamiento de Lacan y lo que lo constituye en una revolución y en propiamente una reinvención del psicoanálisis. Psicomedia, psicología en digital a un solo clic.